En un pequeño pueblo enclavado entre montañas y ríos caudalosos, vivía un hombre llamado Don Andrés. Era un anciano de mirada serena y manos curtidas por los años de arduo trabajo en el campo. A pesar de las dificultades que la vida le había impuesto, su fe en Dios nunca flaqueó. Decía con frecuencia: la voluntad del Señor siempre es justa, aunque a veces no la comprendamos de inmediato. Don Andrés vivía con su esposa, Doña María, y su nieto, Miguelito. Sus hijos habían partido años atrás en busca de mejores oportunidades, dejando al pequeño bajo el cuidado de sus abuelos. Miguelito era la alegría del hogar, pero su salud era frágil. Una extraña enfermedad lo había postrado en cama, y ningún médico lograba dar con la cura. Los doctores aseguraban que solo un milagro podría salvarlo. Ante tal desesperanza, Don Andrés se aferró más que nunca a su fe. Cada noche, después de largas jornadas en el campo, se arrodillaba ante una imagen del Sagrado Corazón y oraba con fervor: Señor, tú que multiplicaste los panes y los peces, que diste vista a los ciegos y sanaste a los enfermos, no nos abandones ahora. Los días pasaban, y Miguelito empeoraba. Los vecinos del pueblo, conmovidos por la angustia de la familia, comenzaron a unirse en oración. Se organizaban vigilias, encendían velas y elevaban plegarias al cielo. Pero la enfermedad avanzaba, y los médicos dieron un plazo desalentador: le quedan pocos días. Preparen su despedida. Una noche, cuando todo parecía perdido, Don Andrés tuvo un sueño revelador. En él, una luz radiante iluminaba la habitación de Miguelito, y una voz celestial le decía: tu fe ha sido escuchada. Mañana, antes de que el sol alcance su cenit, tu nieto abrirá los ojos y volverá a sonreír. Don Andrés despertó con el corazón palpitante, y sin dudarlo, corrió a contarle a su esposa lo que había visto. A pesar del escepticismo de algunos, él estaba convencido de que el milagro ocurriría. A primera hora de la mañana, reunió a los vecinos en la humilde iglesia del pueblo, y entre cánticos y rezos, esperaron el momento prometido. Cuando el reloj marcó el mediodía, Miguelito abrió los ojos y con una débil sonrisa, susurró: abuelito, tengo hambre. Fue un momento de júbilo indescriptible. La enfermedad que lo había debilitado durante meses desapareció de forma inexplicable. Los médicos no lograban comprenderlo, pero los fieles sabían la verdad: Dios había obrado un milagro. Desde aquel día, el pueblo entero reforzó su fe. La historia de Don Andrés y su inquebrantable creencia en el poder divino se convirtió en un testimonio que trascendió generaciones. Miguelito creció sano y fuerte, y nunca olvidó la lección que su abuelo le dejó: cuando el corazón confía plenamente en Dios, lo imposible se vuelve posible. Pero la historia de Don Andrés no terminó ahí. Con el pasar de los años, nuevos desafíos llegaron al pueblo. Una sequía devastadora amenazó con destruir las cosechas y condenar a la comunidad al hambre. Don Andrés, que ya era considerado un hombre santo por muchos, volvió a postrarse en oración. Durante días enteros, permaneció de rodillas en la iglesia, suplicando por misericordia. Entonces, una noche, mientras dormía en la banca del templo, tuvo otra visión. Esta vez, el mismo resplandor celestial le mostró un campo reverdecido y un manantial brotando donde antes solo había tierra árida. Despertó con renovada esperanza y sin perder tiempo, reunió a los campesinos. Dios nos ha mostrado el camino. Cavemos donde la tierra nos lo indique, y encontraremos el agua que nos salvará. Al principio, algunos dudaron. ¿Cómo confiar en la visión de un anciano cuando la tierra estaba reseca y muerta?
Pero aquellos que habían sido testigos del milagro de Miguelito no tardaron en unirse a la causa. Con palas y azadones, comenzaron a cavar en el lugar señalado por don Andrés. Pasaron horas, días enteros de arduo trabajo, y el desaliento empezaba a hacer mella en la comunidad. Pero don Andrés nunca perdió la fe. No abandonemos. Dios nunca nos ha dejado solos. Finalmente, en la madrugada del 7º día, el suelo cedió y un chorro de agua pura brotó con fuerza. Los gritos de alegría resonaron por todo el valle. El manantial no solo salvó las cosechas, sino que se convirtió en una fuente de vida para generaciones futuras. El nombre de don Andrés quedó grabado en la historia del pueblo como el hombre cuya fe inquebrantable atrajo la bendición de Dios. Y aunque un día partió de este mundo, su legado nunca se apagó. Cada año, en la fecha del milagro, los pobladores se reúnen para recordar que, con fe verdadera, no hay imposibles. Años después, el pueblo enfrentó una nueva crisis. Una epidemia desconocida comenzó a propagarse entre los habitantes. La gente enfermaba rápidamente, y los médicos no encontraban cura. Se decía que la enfermedad se transmitía por el agua, pero el manantial de don Andrés seguía siendo puro y cristalino. Sin embargo, el temor crecía y algunos comenzaron a perder la esperanza. En medio del caos, una anciana que había sido amiga de don Andrés recordó sus enseñanzas y reunió a la comunidad en oración. No olvidemos lo que don Andrés nos enseñó. Dios nos ha protegido antes, y lo hará de nuevo si tenemos fe. Durante 7 días y 7 noches, la iglesia se llenó de plegarias y cánticos. Entonces, en el amanecer del 8º día, sucedió algo asombroso. Un joven, quien había sido gravemente afectado por la enfermedad, se levantó de su lecho completamente recuperado. La noticia corrió por el pueblo, y en los días siguientes, más y más personas comenzaron a sanar. Finalmente, la epidemia desapareció sin explicación médica alguna. Para los fieles, no había duda, otro milagro había ocurrido. Los años pasaron y la historia de don Andrés se convirtió en leyenda. Su nombre fue recordado con respeto y gratitud, y su legado se transmitió de generación en generación. Aunque él ya no estaba físicamente presente, su fe inquebrantable seguía guiando a su pueblo. Hoy, el manantial que don Andrés descubrió sigue fluyendo, símbolo eterno de la fe que nunca se rinde. Y en cada hogar del pueblo, aún resuena su enseñanza más importante: cuando el corazón confía plenamente en Dios, lo imposible se vuelve posible. Y así, con cada generación, la historia de don Andrés se sigue contando, no solo como un testimonio de fe, sino como una inspiración para todos aquellos que buscan en Dios la fuerza para vencer cualquier adversidad.